El tema que veremos el día de hoy es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb se utiliza en el área de la física para calcular aquella fuerza eléctrica que actúa sobre dos cargas en reposo. Su enunciado principal nos dice: la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas, en este caso diferentes, es directamente proporcional al producto de dichas cargas, de esas dos cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y hay que recordar, bueno, viendo un poco de los antecedentes de la electricidad, dos cargas que son distintas, por ejemplo aquí que tenemos una carga positiva y una carga negativa, siempre se van a atraer, que es donde se involucra el concepto de fuerza de atracción, y dos cargas iguales se van a repeler, que es donde entra en juego la fuerza de repulsión. Un ejemplo más común de esta atracción y esta repulsión ocurre cuando acercamos dos imanes, por ejemplo, y queremos acercar los dos polos positivos o los dos polos norte de dos imanes, y vemos que no se unen, se van a estar repeliendo, que es donde se involucra ese concepto. Pero si unimos el polo norte de un imán y su polo sur, vamos a ver que es donde se van a unir. Entonces, ya pasando lo que es la fórmula que se involucra en estos ejercicios y traduciendo este enunciado, nos dice que esa fuerza de atracción o repulsión que hay entre estas dos cargas es igual a la constante de Coulomb o constante eléctrica, como quiera ser dicha, donde en el sistema internacional su valor es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y un sistema menos utilizado, pero que algunos profesores lo piden en sus ejercicios, es el sistema segesimal, el cual sería que la constante es igual a una dina por centímetro cuadrado entre Wes cuadrado, donde la Wes, la unidad Wes, es la unidad de carga eléctrica que se utiliza en ese sistema, y dina, la unidad de fuerza que se utiliza en el sistema segesimal. La constante por el producto de dichas cargas entre la distancia al cuadrado, que es lo que nos dice, al cuadrado de la distancia entre ambas. A continuación vamos a ver las equivalencias que hay entre esos dos sistemas, así como otras unidades que serán útiles para la resolución de ejercicios de este tema. Las equivalencias que vamos a utilizar en la resolución de ejercicios de este tema, tenemos primero lo que es una dina, que como habíamos mencionado es la unidad de fuerza del sistema segesimal, es igual a 10 a la menos 5 newtons. Un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Un Coulomb es igual a 3 por 10 a la 9 Wes, que el Wes, como habíamos mencionado, es la unidad de carga eléctrica que se utiliza en el sistema segesimal. Y otros datos que tenemos que tomar en cuenta son los electrones y los protones, que, retomando un poco de teoría de química, hay que recordar que los electrones son esas cargas negativas que rodean al átomo, mientras que el protón junto a los protones y los neutrones, están en el núcleo y son cargas positivas. Y yo lo puedo resumir el electrón como si fuera una potencia, un símbolo negativo, y el protón con un símbolo positivo, retomando este dato, donde un electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y un protón vale exactamente lo mismo, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero si quiero hacer esa conversión de manera inversa o al revés, un coulomb, tanto para los electrones como para los protones, vale 6.25 por 10 a la 18, ya sea electrones o ya sea protones.
de acuerdo a lo que nos pida el ejercicio. Y otra cosa que hay que considerar es que al momento de calcular las cargas es posible que nos dé el número, el valor de dicha carga por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 12, que son valores comunes. No, la verdad, una carga de un coulomb en sí es bastante grande, por lo cual es muy común que utilicemos estas potencias. Y para no escribir lo que es todo el coeficiente, toda la notación científica, lo podemos resumir donde 10 a la menos 3, su equivalente es el mili, el prefijo milicoulomb, por 10 a la menos 6, microcoulomb, que se escribe con una letra mu griega, por 10 a la menos 9, nanocoulomb, que se escribe NC, y por 10 a la menos 12, picocoulomb, que se escribe con una P antes de la unidad de coulomb. Entonces, a continuación, para aclarar todo esto y lo que fue el principio teórico, vamos a realizar unos ejercicios. A continuación tenemos este ejercicio, ¿no? El cual nos dice, un trozo de paño de seda, al ser friccionado, es decir, al ser tallado, con un tubo de vidrio, adquiere una carga de 50 coulombs. ¿A cuántos electrones equivale esta carga? Bueno, hay que recordar que siempre en estos ejercicios lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que nos otorga el problema o los datos que conozcamos, donde nos dice que la carga es igual a 50 coulombs. Y hay que recordar que la equivalencia de un coulomb, cuando lo queremos convertir a electrones, que es el dato que nos está pidiendo, un coulomb es 6.25 por 10 a la 18 electrones. Y electrones es lo que queremos saber. Entonces, después sigue lo que es la fórmula, donde prácticamente sería lo que es la conversión, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que anotamos el dato que conocemos, abrimos paréntesis, ponemos una fracción, una división. En la parte de arriba vamos a poner el dato de la equivalencia, que es la unidad que queremos sacar, que en este caso la unidad que queremos sacar, como nos dice el problema, son los electrones. Entonces este dato de equivalencia es lo que ponemos arriba. Y abajo vamos a poner simplemente el otro dato de conversión, el cual es de un coulomb. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es cancelar la unidad de arriba y la unidad de abajo para que nos quede la unidad que se nos solicita, ¿no? Entonces, ya lo que es el resultado en este caso sería prácticamente multiplicar 50, y una vez cancelamos las unidades, 50 por 6.25 por 10 a la 18 entre 1. Entonces, al realizar esa operación, nos queda un total de 3.125 por 10 a la 20 electrones. Y esta sería nuestra respuesta, donde prácticamente no involucramos una fórmula como tal, simplemente fue un factor de conversión. A continuación haremos un ejercicio que ya involucre lo que es la fórmula principal de este tema. En el siguiente ejercicio tenemos dos cuerpos eléctricos cargados positivamente, donde la carga del primer cuerpo es de 20 nanocoulombs y la carga del segundo cuerpo es de 30 nanocoulombs, que como les mencionaba anteriormente,
es muy raro encontrar en estos ejercicios una carga que supere a la unidad. Y hay que recordar que el nano es por 10 a la menos 9, que ahorita lo vamos a anotar. Están separadas dichas cargas por una distancia de 3 centímetros y determine la fuerza con la que se repelen en unidades de newtons y en unidades de Dina. Prácticamente el problema ya nos dice que es una fuerza de repulsión porque son dos cargas iguales, dos cargas positivas. Entonces primero notamos lo que son los datos. Anotamos los datos donde mencionamos que la carga 1 era igual a 20 nanocoulombs, que es igual a que si tuviera 20 por 10 a la menos 9, coulombs. Y carga 2 es igual a 30 nanocoulombs, que es igual a que si yo tuviera 30 por 10 a la menos 9 coulombs. La distancia de separación nos decía que era de 3 centímetros. ¿Y cuál es su equivalente en metros? Hay que recordar que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, aplicando un factor de conversión, como lo que hicimos en el ejercicio pasado, anotamos el dato que tenemos de 3 centímetros, abrimos un paréntesis, ponemos lo que es una fracción, una división, y arriba vamos a poner ese dato de conversión del cual su unidad queremos obtener, que en este caso es el metro. Entonces, un metro. Y abajo el otro dato de nuestra conversión, de nuestra equivalencia. Para, como mencionaba, cancelar las unidades que no queremos y que nos quede únicamente la unidad que queremos obtener. Entonces, cancelamos las unidades y 3 entre 100 da un total de 0.03. ¿Qué unidad quedó? El metro. Entonces 3 centímetros es como si yo tuviera 0.03 metros. Y queremos saber la fuerza tanto en newton y en unidad Dina. Entonces borramos esto para poder anotar lo que sigue. Lo que sigue es la fórmula. La cual, como habíamos mencionado, fuerza de atracción o repulsión es igual a constante eléctrica o de Coulomb por el producto de las dos cargas, y eso entre la distancia que las separa al cuadrado. Y no tenemos que despejar nada porque ya nos va a dar el dato que nos solicita el problema, el cual es de fuerza. Entonces sustituimos. Fuerza es lo que quiero conocer. El valor de la constante, en este caso a mí me conviene tomar el del sistema internacional porque estoy trabajando con puras unidades de sistema internacional, carga en coulombs y distancia en metros. Y su valor, en este caso en sistema internacional, hay que recordar que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulombs cuadrados. Y este valor se va a multiplicar por el producto de ambas cargas de 20 por 10 a la menos 9 coulombs por 30 por 10 a la menos 9 coulombs entre la distancia de 0.03 metros que se eleva al cuadrado.
Entonces, procedemos. Todavía mantenemos el dato de la constante y podemos empezar desarrollando, o más bien tenemos que empezar desarrollando las operaciones que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, multiplicando 20 por 10 a la menos 9 por 30 por 10 a la menos 9 nos da un total de 600 por 10 a la menos 18 coulomb por coulomb, coulomb cuadrado, entre 0.03 al cuadrado me da 0.0009 metros cuadrados. Y antes de proceder a realizar esta división, nosotros podemos cancelar las unidades que se repiten. En este caso, coulomb cuadrado está abajo, coulomb cuadrado está arriba, entonces los podemos cancelar. Metro cuadrado está arriba, metro cuadrado está abajo, los podemos cancelar y me queda lo que es la unidad newton, que es la unidad que queremos obtener. Entonces, fuerza es igual a 9 por 10 a la 9. Anotamos puro newton porque es la unidad que nos queda. Y realizamos esta división, lo cual nos da 6.66 por 10 a la menos 13. Y en este caso no tiene unidades porque ya se cancelaron. Y finalmente multiplicamos 9 por 10 a la 9 por 6.66 por 10 a la menos 13 para obtener mi resultado de fuerza newtons. Entonces, multiplicando esos dos datos me da 5.994 por 10 a la menos 3 newtons. Y esa sería mi respuesta en sistema internacional o unidades newton, como dice el problema. Ahora, hay que obtener lo que es la fuerza en unidades DINA, lo cual podemos utilizar la conversión donde nos decía que una DINA es igual a 10 a la menos 5 newtons. Entonces aplicamos un factor de conversión para obtener lo que es mi equivalente de este resultado de 5.994 por 10 a la menos 3 newtons en lo que sería DINA, unidades DINA. Entonces, ¿qué dato tengo? Tengo 5.994 por 10 a la menos 3 newtons. Abrimos paréntesis y abajo notamos ese dato de la equivalencia, que es la misma unidad del dato que yo tengo, que en este caso sería 10 a la menos 5 newtons. Y arriba una DINA, porque es la unidad que yo quiero obtener de respuesta. Cancelamos las unidades newtons y dividiendo 5.994 por 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 5, que es la equivalencia de una DINA newtons, me da un total de 599.4 DINAs. 599.4 DINAs, que sería la respuesta de la fuerza en unidades DINAs. Entonces, ya tenemos la respuesta de dicha fuerza de repulsión tanto en unidades newtons como en unidades DINAs.